Damas de palma y les recibió celebrando, haciendo cánticos de adoración, diciendo Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Todo eso lo vamos a ver, pero el día de hoy vamos a ver mucho contexto. Vamos a aprovechar que este mes es un mes peculiar en cuanto a la cantidad de semanas que vamos a estar aquí, porque tiene 5 martes. No sé si se han fijado, pero este mes tiene 5 martes. Y aprovechando eso, el día de hoy, que es la introducción, voy a dedicar la mayor parte del estudio al contexto. Vamos a hacer una introducción larga hoy, porque para entender apropiadamente esa última semana es necesario entender el contexto social y el trasfondo político de aquella sociedad de Jerusalén. En esa última semana se habla mucho de política. Quizá lo pasamos por alto, pero es mucho lo que se habla de política y de religión a nivel institucional. Cuando a Jesús lo llevan ante Anás y Caifás, se nos dice que eran los sumos sacerdotes. Lo llevan ante Pilato, que era gobernador de la provincia. Se habla de Herodes, que era el rey de aquella región. Y todo eso forma parte de un contexto muy amplio, de un contexto político, de un contexto social y cultural, que si vamos a hacer un estudio serio, un estudio profundo, es necesario que lo conozcamos. Por ende, la introducción va a ser más basada en el contexto y al final vamos a ver un poco ya de la narración. Vamos a tratar de, por lo menos, de abarcar la entrada triunfal el día de hoy, que sería el primer día, el domingo. Entonces, mis hermanos, cuando se habla de la pasión de Cristo, todos hemos visto esa película, La Pasión de Cristo. Cuando se habla de la pasión de Cristo, se refiere a los padecimientos de Cristo. La palabra pasión tiene dos definiciones, o tiene varias, dos principales. Pero cuando hablamos de la pasión de Cristo, no nos referimos a esa definición conocida por todos, que es como esa inclinación fuerte, una inclinación incontrolable hacia algo o hacia alguien, que es lo que conocemos como pasión, sino que nos referimos a la pasión en el sentido de sufrimiento. Pasión también significa padecimiento. Por eso se conoce estos eventos como la pasión y muerte de Cristo. Miren, para entender todos estos eventos es necesario que entendamos algo. Tenemos que ubicarnos. Estamos hablando de una sociedad que está ubicada a más de 10,000 kilómetros de aquí, para que tengan una idea. Israel actual, que Israel existe hoy en día, se encuentra a más de 10,600 kilómetros de República Dominicana. Si a nosotros se nos complica entender, por ejemplo, la cultura de Haití, que lo tenemos ahí mismo, pegado literalmente, imagínense una sociedad que está a más de 10,000 kilómetros. Y no solamente que está a más de 10,000 kilómetros, sino que estos eventos bíblicos sucedieron hace más de 2,000 años. Entonces tenemos la barrera de la distancia y la barrera del tiempo. A la hora de estudiar estos eventos, estas barreras se convierten en problemas para entender. Y si a eso le sumamos el hecho de que la mayoría de nosotros usamos una traducción de la Biblia que se conoce como Reina Valera del 60, que tiene un lenguaje antiguo, que hay que emplearse bien a fondo para entenderlo, hay que usar mucho el diccionario. Mucha gente no lo usa, mucha gente lee la Biblia y cuando ve una palabra que no conoce, simplemente la pasa por alto. Esta traducción que usamos hoy en día tiene más de 2,000 palabras que ya no existen al día de hoy, que la Real Academia de la Lengua ya las descartó. Por ende, cuando vamos a estudiar, lo que se dice estudiar un tema bíblico, yo les recomiendo que se apoyen en varias traducciones de la Biblia. La Reina Valera del 60 es una gran traducción.
pero es necesario que nos apoyemos en diversas traducciones. Es posible que a lo largo de este estudio me vean apoyándome en una que otra traducción para entender un poco mejor ciertos pasajes. Bien, el contexto social y político de Israel tiene ciertos personajes, ciertos conceptos que quisiera que hoy, esta noche aquí, que vamos a empezar este estudio, los conozcamos por lo menos en la superficie. No vamos a profundizar en cada uno de ellos, pero para que cuando entremos en materia y nos mencionen, por ejemplo, los recaudadores de impuestos, nos mencionen el templo, nos mencionen el Sanedrín, sepamos de qué estamos hablando. Vamos a empezar con Roma. El imperio dominante en aquella época era el imperio romano. Siempre hay un imperio. Ustedes se ponen a estudiar la historia, siempre hay un imperio dominando. Egipto, Persia, Babilonia, más adelante Grecia, luego Roma. En ese momento, en el momento en que Jesús caminó en la tierra, el imperio dominante era Roma. Debemos entender y conocer un poco de cómo se manejaban los romanos, cómo era la forma de gobierno de los romanos, para que entendamos estos eventos. Toda la nación de Israel estaba bajo el dominio romano. Y no era la primera vez que otra nación poderosa conquistaba a Israel y la sometía bajo su dominio. En otro tiempo ya había pasado, como les mencionaba, con Egipto, Asiria, Babilonia, Grecia. En este tiempo, Roma dominaba no solamente Israel, sino gran parte de toda esa región, de todas esas naciones. Los romanos ejercieron un dominio muy distinto, por ejemplo, al de los egipcios. Los romanos tenían un estilo peculiar de dominio territorial, de dominio, de cómo ellos manejaban estas naciones que ellos controlaban. Por ejemplo, recuerden que los egipcios sometieron al pueblo de Israel a una esclavitud, a una férrea esclavitud, cruel esclavitud. Los privaron de toda libertad, los sometieron a trabajos pesados, abusaban de ellos de todas las formas posibles y luego sucedió todo aquello que conocemos como el Éxodo. Sin embargo, los romanos, que habían aprendido mucho de los griegos, era una nación más sofisticada que los egipcios. Tenían otras formas, eran una república en todo el sentido de la palabra. Lo que hacía Roma al conquistar naciones pequeñas como esta, como Israel, era que instalaban un rey de allí mismo, un rey títere, que la misma Roma pudiese manejar. De ahí que vemos, por ejemplo, a Herodes reinando entre comillas, porque tenía dominio, pero tenía que reportarse al César. Se debía a la autoridad del imperio, a la autoridad del César. Estas regiones que se dividían en estos reinos, entre comillas, a su vez se subdividían en provincias. Y estas provincias tenían asignados gobernadores. Por ejemplo, Poncio Pilato, que es el gobernador que más vamos a ver aquí, al cual más vamos a hacer referencia, era gobernador de una de estas provincias, de la provincia de Judea. Los gobernadores son una figura relevante también en el contexto. Y los gobernadores, que eran romanos, se reportaban directamente al César. Los romanos, de manera muy peculiar, diferente, por ejemplo, a los babilonios, no se interesaban, no se inmiscuían en temas religiosos. Ellos dejaban que las naciones que ellos conquistaban siguieran con sus prácticas religiosas. Le permitían eso que nosotros conocemos como libertad de culto. Recuerdan que los babilonios, por ejemplo, el rey Nabucodonosor erigió una estatua y obligaba a que adorasen esa estatua y prohibía que siguieran practicando sus religiones. Bueno, pues los romanos no eran así. Los romanos
permitían la práctica religiosa de manera libre, siempre y cuando esto no pusiera en riesgo la autoridad del imperio, la autoridad del César. Esa era la única tecla, como decimos aquí, que no se podía tocar. El que tocara ese tema podía peligrar su vida. A los romanos no les gustaban, por ejemplo, las multitudes. Esas reuniones donde había mucha gente reunida alrededor de una persona, a ellos no les gustaba eso. Cuando ellos veían eso, se les disparaban las alarmas, porque ellos sabían lo que podía surgir de ahí. Casi todas las revueltas, todas las revoluciones empiezan así. Y ellos lo sabían muy bien, ellos tenían experiencia en eso. Por eso, cuando querían conspirar contra Jesús, eso era lo primero que hacían. Ahí está instigando al pueblo, conspirando contra el César, diciendo que no se debe pagar impuesto al César. Otra figura relevante a propósito de impuestos en este contexto social, cultural y político de Jerusalén es precisamente la figura del recaudador de impuestos. Esto lo vamos a ver también. El recaudador de impuestos, también conocido como publicano, era una figura, un personaje de aquella época bastante odiado, quizá uno de los más odiados por esa sociedad. El sistema de impuestos de Roma para estas naciones funcionaba más o menos así. Roma asumía que el César era dueño de todo. En la práctica, esa era la premisa. El César es el dueño de todo, de toda la tierra, de todas las posesiones, el ganado, de las vidas de las personas, de todo. Por ende, los habitantes de las naciones conquistadas debían pagar impuestos al César. Había, entre otros, dos principales tipos de impuestos. El primero era el impuesto por el censo, que era básicamente un impuesto por el simple hecho de existir. Usted pagaba porque sí. Usted estaba vivo, tenía que pagar impuestos, porque lo contamos en un censo. Usted aparece aquí, tiene que pagarle al César. Y punto. Sin derecho a réplica. Y había otro impuesto, otro tipo de impuesto, que era el impuesto sobre las propiedades. Este impuesto sobre las propiedades recaía sobre las personas que tenían, valga la redundancia, propiedades, que tenían ganado, que tenían casa, que tenían extensiones de terreno, personas trabajando para ellos. Estas personas tenían que pagar impuesto, un impuesto especial a la corona, al César, a Roma. Pero ¿cómo se organizaban los romanos para cobrar estos impuestos? Los romanos eran muy inteligentes. Para ellos no complicarse la vida, ellos lo que hacían era que hacían un cálculo, calculaban, por ejemplo, el territorio, hacían un cálculo y vendían la deuda, entre comillas, que usted como propietario de una tierra tenía, se la vendían al mejor postor. Por lo general, a judíos adinerados, personas nativos de aquella zona, pero que por una razón u otra tenían dinero, eran comerciantes o lo que sea, y podían asumir esa deuda. Podían pagar la totalidad de esa deuda a la corona, a Roma. Por ende, a partir de ese momento, se convertían en recaudadores. A partir de ahí, los romanos le daban luz verde para que cobren con intereses, con los intereses que ellos quisieran. Los romanos no se metían en eso. Imagínense el esquema de corrupción que se desató cuando se le da rienda suelta a ese esquema de vamos a decir, de arrendamiento, no sé si cabe el término, donde las personas podían cobrar los intereses de manera desmedida, sin ningún límite. Eso era lo que hacían los recaudadores de impuestos. Eso eran ellos, los publicanos o recaudadores de impuestos. Personas que compraban esa deuda de su bolsillo y en vez de Roma estar detrás de la gente, ellos empezaban a cobrarla. Y si era muy grande, ellos subcontrataban otros recaudadores para que cobren esa deuda con intereses y muchas veces engañaban a las personas y le cobraban de más.
Los recaudadores de impuestos tenían fama de usureros, de ladrones, de engañadores. Dos recaudadores de impuestos muy conocidos, Mateo el evangelista, que era uno de los 12, Jesús lo rescató de esa vida, le dijo, sígueme, simplemente sígueme. Y él dejó todo atrás y lo siguió. El mismo que escribió el Evangelio según Mateo. Otro muy conocido es Zaqueo. Recordamos la historia de Zaqueo. Zaqueo no solamente era recaudador de impuestos, sino que era jefe de los recaudadores de impuestos. La Biblia dice que él era jefe de los publicanos. Bien, el pueblo, como era de esperarse, odiaba a estas personas. No solamente por el hecho de que le cobraban y que les robaban, que le cobraban de más, sino porque los veían como traidores a su nación, porque ellos eran nativos de allí. Sin embargo, se vendieron al imperio opresor. Se prestaron a eso por su beneficio personal. Se olvidaron de su tierra, de su sangre, de sus orígenes y se vendieron por dinero, simplemente para incrementar sus riquezas que ya tenían. Por eso eran tan odiados. Estos personajes, imagínense cuando Jesús le dijo, sígueme, a un recaudador de impuestos. No vemos la reacción de los apóstoles, pero yo me imagino cómo reaccionó Pedro, por ejemplo, cuando él le dijo, sígueme, a un publicano. Bueno, aparte de la autoridad establecida por Roma, en aquellos días también estaba la autoridad religiosa. La autoridad religiosa estaba muy distorsionada, muy desacreditada, pero todavía estaba ahí. Y los judíos se debían a esta autoridad desde los tiempos de Moisés. Ya no quedaba ni la sombra de todo aquello. Simplemente era como algo muy legalista, algo que estaba ahí. Se seguía practicando la ley, pero se idolatraba más la letra de la ley que el espíritu de la ley y que el dador de la ley. Estos religiosos, le quedaba muy bien el término de religioso, estos líderes religiosos se convirtieron en eso, se convirtieron en idólatras, en hipócritas, en opresores, porque oprimían, aparte de los impuestos que había que pagarle a Roma, los ciudadanos tenían que seguirle pagando impuestos a ellos, para el templo. Ese impuesto estaba desde antes del impuesto romano. Y ellos tenían entonces un doble impuesto, el impuesto a Roma y el impuesto al templo. Imagínense el malestar que había en esa sociedad, el deseo de que llegara el Mesías a librarlos de aquella opresión. Así se vivía en aquellos tiempos, mis hermanos. La máxima autoridad religiosa era el Sanedrín. El Sanedrín era el tribunal supremo judío. Estaba constituido por 71 miembros y estaba presidido por el sumo sacerdote. Los evangelios nos mencionan el Sanedrín con diferentes términos. Lo vamos a ver como Sanedrín, literalmente, pero también se puede mencionar con expresiones como el concilio. Lo vamos a ver mucho cuando llevan a Jesús ante el concilio, por ejemplo. También lo vemos como los principales sacerdotes y los fariseos. Cuando vean esa expresión, se refiere al Sanedrín también. Los principales sacerdotes, ancianos y escribas, también esto es el Sanedrín. Los gobernantes, ancianos y escribas, todas estas expresiones se refieren a la misma cosa, el Sanedrín, el Tribunal Supremo Judío, la máxima autoridad religiosa. Y por último, está el templo. El templo era el principal lugar de culto, principal lugar de adoración y de realización de sacrificios. Sabemos que hubo primero un templo grande, majestuoso, construido por Salomón, que luego fue destruido por Nabucodonosor en aquel asedio de Babilonia. Luego fue reconstruido en tiempos de Esdras y Nehemías, y que luego fue remozado por Herodes el Grande.
ese segundo templo construido en tiempos de Esdras y Nehemías, remozado por Herodes y ampliado, puesto de una forma más majestuosa, digamos, ese era el templo que estaba en los tiempos de Jesús, lo que se conoce como el segundo templo. Entonces, para resumir, estaba el César, la máxima autoridad, estaban los reyes títeres puestos por el César, entre los cuales podemos mencionar a Herodes, a los Herodes. Estaban los gobernadores provinciales como Poncio Pilato, los recaudadores de impuestos, las autoridades religiosas encabezadas por el Sanedrín, que era dirigido por un sumo sacerdote. Dos sumos sacerdotes serán relevantes en este estudio en su momento: Anás y Caifás. Bien, como hoy hemos dedicado gran parte del tiempo a la introducción y el contexto, nos vamos a quedar en la primera parte de la última semana de Jesús, que viene a ser como el Domingo de Ramos, la entrada triunfal. Eso es lo único en términos de narración bíblica que vamos a ver hoy, para no abusar del tiempo. Vamos a ver este evento que es conocido por todos. Han pasado 3 años desde el inicio del ministerio de Jesús. Ya su fama se ha ido extendiendo desde Galilea al norte hasta Jerusalén al sur. Vamos a la Biblia. Vamos a buscar el Evangelio de Lucas. Este evento está en los 4 evangelios, pero lo vamos a leer de Lucas porque Lucas tiene un detalle muy especial. Lucas 19. Los demás evangelios nos narran la entrada triunfal y ya. Pero Lucas nos narra la entrada triunfal y algo muy peculiar que sucede inmediatamente después de la entrada triunfal. Lucas 19, del 28 al 40. Lucas 19, versículos del 28 al 40. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice así: dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: id a la aldea del frente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, eso es un asno, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis?, les responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis al pollino? Ellos les dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús. Y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos sobre el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Bendita sea la palabra de Dios. Jesús aquí hace su entrada a Jerusalén. Ya Jesús está en el 3er año de su ministerio. Ha recorrido desde el norte, Galilea. Ha ido descendiendo, realizando milagros, sanando enfermos,
resucitando muertos, su fama se ha extendido y llega al punto culminante, a Jerusalén. Él sabe lo que le espera en Jerusalén. La multitud los recibe con vítores y aplausos, con hosanas, con cánticos de alabanza. Era tanto el ruido de esta multitud que los fariseos le piden a Jesús que los haga callar. Sin embargo, Jesús los deja que se gocen, que se vivan el momento. Jesús en ningún momento ha perdido la perspectiva. Jesús sabe lo que está realmente pasando allí. Jesús sabe qué hay en el corazón de la multitud. Él siente, percibe el ruido, la alegría, pero Él escudriña los corazones y Él sabe que esa misma multitud que le dice Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, 5 días después va a gritar, crucifícale, danos a Barrabás. Por eso Jesús se queda con su actitud, con su parsimonia de siempre y los deja tranquilos. Él les permite a sus discípulos que disfruten el momento, pero Él sabe a lo que ha venido. Porque de hecho, mis hermanos, Jesús ya se los había anunciado con lujo de detalle, con una claridad literal, cuando estaban en Cesarea de Filipo. Solo que en medio del canto de la multitud, los discípulos se distrajeron y se olvidaron quizá de aquello, pero Él les había dicho exactamente a qué iban para Jerusalén. Vamos a leer eso, vamos a recordar. Mateo 16. Mateo 16, un solo versículo, versículo 21. Aquí Jesús todavía está al norte, en Cesarea de Filipo, con sus discípulos. Pedro ya acaba de hacer aquella declaración histórica que se conoce como la confesión de Cesarea de Filipo, donde le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahí en ese ánimo, en ese contexto, Jesús les dice lo siguiente, versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Más claro y literal no se puede ser. Vamos a leerlo de nuevo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y, atención a esta palabra, padecer. ¿Recuerdan la pasión de Cristo? Significan los padecimientos de Cristo. Padecer mucho ¿de quién? De los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, que es lo mismo que decir que el Sanedrín, y ser muerto y resucitar al tercer día. Ven con el nivel de detalle con el que Jesús profetiza su pasión y su muerte, diciendo incluso el lugar donde va a ocurrir. Y ellos están tan distraídos con los cánticos de la multitud que se les olvidó eso, se les olvidó ese pequeño detallito. Se les olvidó esas palabras de Jesús. Se unieron al canto de la multitud, se dejaron distraer, no recordaban la sobriedad de ese momento. Pero Jesús, como un padre amoroso, que simplemente quiere ver felices a sus hijos en un momento dado, los deja que disfruten el momento, los deja que griten, que se expresen. Pero ¿qué pasa? Que Jesús, gracias a Lucas, sabemos que luego de esto, luego de la entrada triunfal, inmediatamente después, Jesús, ya en un momento más introspectivo, observa la ciudad, se entristece y llora. Eso lo sabemos gracias a Lucas. Los demás evangelistas no nos dan este detalle. Jesús llora porque sabe que a aquella gran ciudad que se ha degenerado, que ha distorsionado la adoración al Dios eterno,
entregándose al legalismo y las tradiciones de hombres, realmente no les importa su visitación. Simplemente están con la tendencia del momento. Jesús llora porque sabe que aquella ciudad le negaría, no le reconocería como Salvador y lo entregaría a sus enemigos para condenación propia. Él sabe que esa ciudad que se reunió alrededor de él a recibirlo con alabanzas, en realidad no habían conocido el tiempo de su visitación. Inmediatamente allí, luego de la entrada triunfal, Lucas nos presenta a Jesús llorando, porque él conoce el corazón de esta multitud y de esta ciudad, de los líderes religiosos, de los políticos y de los ciudadanos de a pie. A diferencia de los discípulos, Jesús no se ha dejado distraer. Vamos a leer ahí mismo en el pasaje principal que leímos, que es Lucas 19. Lo habíamos leído hasta el 40. Vamos a leer ahora desde el 41 al 43. Lucas 19, 41 al 43, en el mismo contexto de la entrada triunfal. Dice así: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Mis hermanos, una única y breve aplicación para esto. No te dejes distraer por la multitud. No te dejes distraer por la multitud. Jesús no solo murió por nuestros pecados y resucitó para darnos vida eterna, sino que también nos dejó sus palabras como testimonio de sí mismo y como guía para nuestras vidas. Hay algunas Biblias que tienen las palabras de Jesús en rojo. ¿Las han visto? Esto es algo muy simbólico, porque nos llama nuestra atención a que pongamos especial atención, valga la redundancia, a las palabras de Jesús. Esas palabras de Jesús deben estar grabadas en nuestro corazón con fuego. Deben ser esa voz interna que nos guía en nuestra vida diaria, en nuestra vida devocional, en nuestra vida cotidiana, en nuestro trabajo, en el estudio. Las palabras de Jesús no deben olvidarse, no debemos distraernos. Asimismo, como están estas palabras en rojo en algunas versiones de la Biblia, asimismo deben estar en nuestra memoria y en nuestro corazón para que las recordemos en cualquier lugar, aún en medio del ruido de la multitud que procura distraernos, para que no nos pase lo que les pasó a los discípulos. Llegaron a Jerusalén y entendían que aquello era una celebración visceral, una celebración instintiva, sin reflexionar por un momento en el verdadero significado de aquella entrada triunfal, porque es una entrada triunfal, pero no por las razones que ellos pensaron en ese momento, sino por la que nosotros hoy en día entendemos. En ese momento ellos habían olvidado las palabras de Jesús. No permitamos, mis hermanos, que las palabras de Jesús se confundan entre el ruido de la multitud que quiere distraernos hoy en día. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche porque por tu misericordia, Señor, por tu amor inconmensurable, tú nos has traído hasta aquí, hacia esta casa de adoración, a profundizar en el estudio de tu palabra, Señor, ese testimonio que nos has dejado como guía
para nuestras vidas, como faro de luz en medio de la oscuridad. Señor, permite que los temas que se traten en este estudio a lo largo de estas semanas sean de edificación para nuestras vidas, para tu iglesia, para los amigos que nos visitan y que nos puedan estar viendo, y para las personas que nos rodean en nuestros hogares. Permite, Señor, que podamos aplicar los conocimientos aquí aprendidos para tu honra y tu gloria, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.